Tía Esther, por favor, tienes que venir a hablar con mi mamá. La llamada llegó justo cuando iba a tomar mi café. Apagué la estufa donde estaba a punto de calentar leche y salí corriendo, con el corazón latiéndome con fuerza, directo a casa de Diana. Timothy, su hijo, prácticamente voló hacia la puerta cuando me vio, agarrando mi mano como si fuera un salvavidas. Eres la única a la que realmente escucha. Son tan cercanos, por favor, habla con ella. Todo iba bien, y ahora, de repente, ¿quiere divorciarse de mi padre? No lo entiendo. ¿Te dijo por qué? Pregunté frunciendo el ceño. No. Solo dijo que ya había tenido suficiente. Pero después de todos estos años, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué ahora? Antes de poder entrar, escuché a Tomás gritando desde la sala de estar. Te lo juro, estás pasando por una maldita crisis de la mediana edad. Dije que tu comida estaba demasiado salada, ¿y ahora quieres el divorcio? Es una locura. Tomás, por el amor de Dios, ¿no podrías? Grité al entrar, con un tono más brusco del que pretendía. Allí estaba Diana, mi amiga de casi 30 años, sentada en el sofá, con los brazos cruzados, la mirada fría y silenciosa. Ni una sola palabra suya. Tomás se giró hacia mí, levantando las manos. ¿Qué momento, Esther? Quizás puedas decirme si me estoy pasando de la raya. Solo dije que después de todos estos años, todavía no ha descubierto cómo sazonar bien un plato. Eso es todo. Y de repente, se marcha furiosa como si hubiera insultado a la realeza. ¿Qué? ¿Es demasiado preciosa para oír una sola queja ahora? Y desde que se jubiló, ha estado en una montaña rusa de cambios de humor. Nada es suficiente. Siempre está fuera, yoga, clases de baile, quién sabe qué más, casi no está en casa, y yo nunca le dije ni una palabra. Pero ahora es ampliamente insoportable. Basta, lo interrumpí, girándome hacia Diana. ¿Qué pasa? Finalmente habló, en voz baja pero firme, no intentes disuadirme, Esther. Ya lo he decidido. Lo dejo. Tomás empezó a reaccionar bruscamente, pero rápidamente me interpuse entre ellos y lo empujé suavemente hacia la puerta. Ve a tranquilizarte un momento. Déjame hablar con ella a solas. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo. Y en ese instante, las lágrimas de Diana, lágrimas que claramente había estado conteniendo, finalmente empezaron a caer. Saqué un pañuelo de la caja y se lo entregué. ¿Qué pasó, Diana? ¿Cómo llegamos a este punto? Se secó los ojos, pero su voz sonó firme. Ya no quiero hacer esto, Esther. Suspiré. Pero después de todos estos años tú he pasado por, se suponía que era el momento de finalmente disfrutar la vida. Ella negó con la cabeza lentamente. ¿Recuerdas cuando le compró a escondidas una casa y un coche a su exnovia? ¿Esa traición? Nunca lo superé del todo. Ha sido una espina clavada durante años. En aquel entonces, me quedé porque Timothy era un niño. Después, cuando sus padres envejecieron, me quedé para cuidarlos. Me dije a mí misma que no valía la pena luchar. La vida era ajetreada, criar a un hijo, trabajar a tiempo completo, y los años ampliamente pasaron. Su voz se volvió aún más resuelta. Pero ahora Timothy ha crecido. Nos estamos haciendo mayores. Y sigo siendo yo quien mantiene esta casa en orden. En cuanto intento tener un poco de espacio, dedicarme a una afición, disfrutar de algo para mí, se burla, me menosprecia. Llevo décadas tragándome el orgullo, y estoy harta. Me recosté, exhalando profundamente. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Lo perdonaste entonces? ¿Por qué sacarlo a relucir ahora? Porque nunca lo perdoné del todo. Simplemente lo enterré para sobrevivir. ¿Por qué debería seguir sacrificando mi paz por un hombre que nunca se preocupó por comprenderme? Entonces ella me miró y las lágrimas habían desaparecido, reemplazadas por una fuerza tranquila e inquebrantable. A nuestra edad, Esther, empiezas a darte cuenta de que algunas heridas nunca sanan del todo. Y quizá la única manera de encontrar la paz sea alejarse de quien las causó. La miré atónito.
No por lo que dijo, sino por lo profundamente que lo entendí. Sus palabras resonaban con algo que había enterrado hacía mucho tiempo en los rincones más recónditos de mi corazón. Algo que nunca me había atrevido a decir en voz alta. Después de regresar de la casa de Diana, me sentí vacío, como si algo dentro de mí se hubiera deshecho. La verdad es que George también me traicionó una vez, cuando éramos más jóvenes. Ocurrió el año en que hospitalizaron a su madre. Estaba en medio de una revisión de ascenso crucial en el trabajo, así que intenté cargar con todo por él, para aliviarle la carga. Me levantaba al amanecer, hacía malabarismos con mi trabajo de tiempo completo, preparaba el desayuno y la cena para nuestro hijo, y aún encontraba tiempo para visitar a su madre en el hospital todos los días. Pero mientras yo estaba agotada, durmiendo apenas más de unas pocas horas cada noche, George hizo una sola visita al hospital, y eso fue todo lo que necesitó para involucrarse con Bianca, una joven enfermera asignada a la habitación de su madre. Me dijo que no quería perturbar mi descanso y que se quedaría en la oficina unas noches. Pensé que era un gesto de consideración. Pero la verdad era que no estaba durmiendo en la oficina. Estaba en casa de Bianca. No me enteré hasta un año después, cuando Bianca apareció embarazada y exigiendo respuestas. Solo entonces George finalmente se arrodilló, se dio una bofetada y pidió perdón. Dijo que no había significado nada, que solo fue un error, algo que nunca pensó que llegaría tan lejos. A Bill le faltaba solo un mes para empezar la secundaria. Estaba furiosa, desesperada, pero me tragué la rabia por nuestro hijo. Más tarde, cuando George empezó a ignorar a Bianca, ella intentó presionarlo. Se presentó en su oficina, amenazando con revelarlo todo a menos que se divorciara de mí. De camino, tuvo un accidente de coche. No sufrió heridas graves, pero perdió al bebé. Una vez que le dieron el alta, acudió a mí, tranquila, deliberada y calculadora. O me hacía a un lado y la dejaba casarse con George, dijo, o le pagaba por el daño emocional que había sufrido. No podía arriesgarme a que hiciera otra escena. No podía dejar que Bill se enterara, no cuando eso destruiría la imagen que tenía de su padre o lo distraería de la escuela. Así que le extendí un cheque de $100,000 y le dije que se fuera. Así fue como finalmente se enterró todo el lío. Pasaron los años. Todos los demás asumieron que ya había seguido adelante, que ya era cosa del pasado. Pero ¿cómo podría ser? Esa herida nunca sanó. Siempre estuvo ahí, alojada en lo profundo de mi corazón como una astilla con la que aprendí a vivir, pero que nunca olvidé. Y de alguna manera, ver lo que pasó hoy en casa de Diana, me lo recordó todo. Me recordó que quizás sea hora de dejar de fingir que todo está bien. Quizás sea hora de analizar a fondo el matrimonio que he mantenido durante todos estos años. Entré en la casa todavía sintiéndome inquieto, con mis pensamientos enredados y pesados. Bill y su esposa Marta estaban sentados en el sofá, él estaba escribiendo en su computadora portátil y ella estaba revisando su teléfono. Hola, ¿ya volviste? Marta levantó la vista con una sonrisa alegre. Mamá, tengo cita con una amiga para hacerme las uñas más tarde. ¿Podrías darle el biberón a Tony mientras estoy fuera? Claro, respondí distraídamente, hundiéndome en el sillón sin decir otra palabra. ¿Está todo bien? Marta captó mi estado de ánimo enseguida. Fui a ver a Diana hoy. Ah, sí. ¿Iban a ir juntos a yoga? Preguntó con naturalidad. Si planeas retomar el yoga, ¿aún tendrás tiempo para ayudar a Tony? No. Se está divorciando. Bill hizo una pausa a mitad de la escritura, levantando la vista con el ceño fruncido. ¿Qué? ¿Diana se va a divorciar? Vamos, eso no tiene sentido. ¿A su edad? ¿Sabe siquiera cómo es la vida ahí fuera? Me quedé en silencio un momento, observando a Bill. Luego le pregunté, ¿recuerdas el año en que estabas a punto de empezar la secundaria? ¿Aquella enfermera que venía a buscar a tu papá? Bill parpadeó y luego se rió entre dientes. Ah, ¿te refieres a Bianca? Sí, claro. Siempre me traía chocolate. Ella era la amante de tu padre. La habitación quedó en silencio. Pensé que ya era hora de que finalmente supiera la verdad.
Pero Bill volvió a mirar su teléfono, indiferente. Mamá, ya lo sabía. ¿Lo sabías? Se me cayó el alma a los pies. ¿Desde cuándo? Hace unos años, poco después de empezar a trabajar, vi a papá llevándole fruta un día. La reconocí al instante y le pregunté por ella. ¿Qué dijo? No mintió. Me lo contó todo, que la había cagado en aquel entonces, pero que luego la ayudó con un traslado o algo así porque, bueno, ya sabes, porque ya no podía tener hijos después del accidente. Dijo que simplemente sentía lástima por ella. Que no tenía a nadie. Pero tú, tienes una familia, nos tienes a nosotros. ¿No es suficiente felicidad? ¿Qué acabas de decir? Lo miré atónito. ¿Tu padre sigue en contacto con ella? Bill dudó. ¿Incluso la ayudó a conseguir un nuevo trabajo? Me puse de pie de golpe. ¿Cuándo pasó esto? No lo sé. No es que lo haya planeado yo. Solo te cuento lo que dijo. ¿Qué más te dijo tu padre? Nada, la verdad. Solo que ha tenido una vida difícil, y a veces él la ayuda cuando puede. Dijo que solo era amable. ¿Ser amable? Solté una risa amarga. ¿Acostarse con ella también era parte de su caridad? Tu padre es un santo, ¿verdad? Bill frunció el ceño. Mamá, vamos. No lo hagas parecer peor de lo que es. No creo que valga la pena darle tanta importancia. Todo es cosa del pasado. ¿Qué podría hacer papá ahora? Está viejo. Seguro que solo intenta ayudarla, nada más. ¿Y de dónde crees que sale ese dinero, el que usa para ayudarla? ¿No es parte de nuestro patrimonio común? Dios mío, mamá, no es que sea mucho dinero, murmuró en voz baja. En ese momento entró George. Uf. Qué día tan malo para pescar. Gruñó, frotándose la espalda. Apenas he pescado nada. Esther, ¿ya está lista la cena? Es tarde. ¿Qué has estado haciendo aquí sentada? Bill le hizo gestos frenéticos, intentando indicarle algo con la mirada, pero George no se dio cuenta. Era completamente ajeno a la tensión que reinaba en la habitación. Te hablo a ti. ¿Dónde está la cena? ¿Volviste a charlar con Diana? ¿Podrías arreglar algunas cosas en casa antes de salir a socializar? Lo ignoré y pregunté rotundamente, ¿cuándo organizaste el traslado laboral de Bianca? George se quedó congelado a mitad del paso. ¿Qué? ¿Por qué la mencionas así, de la nada? Se quitó los zapatos e intentó quitarme de encima con una carcajada. Te pregunto, ¿cuándo exactamente la ayudaste a conseguir esa transferencia? Miró de reojo a Bill, quien inmediatamente agachó la cabeza detrás de su computadora portátil. Esther, ¿podemos no volver a hacer esto, por favor? Espetó George. Han pasado años. ¿Cuántas veces vamos a repasarlo? Bueno, me equivoqué. Soy la escoria de la tierra. ¿Qué quieres que haga? ¿Saltar de un edificio para espiarlo? ¿Por qué haces un escándalo? No te he hecho nada. Entro y ya me estás dando la lata. Deja de evadir la pregunta. ¿Cuándo la ayudaste a cambiar de trabajo? No dije nada más, solo lo miré con una intensidad inquebrantable. Finalmente, al darse cuenta de que no iba a dar marcha atrás, George suspiró derrotado. Sí, vale. Ayudé a Bianca a conseguir un traslado. Ha tenido problemas de salud desde el accidente y ya no podía trabajar en el turno de noche. Me sentí responsable. Solo quería hacer algo para que dejara de venir. Solté una risa fría. ¿Dejar de aparecer? ¿O eras tú quien no podía soltar? Un traslado no te bastó, seguías haciendo de caballero, ¿eh? ¿Qué más? ¿Paquetitos de regalo? ¿Visita sorpresa? ¿Un poco de dinero extra? Venga ya, son cosas que ni siquiera te importan. Basura, en realidad. Cosas que probablemente tirarías de todas formas. ¿Por qué te aferras tanto al pasado?
Te juro que solo la ayudé a conseguir ese traslado en el año 2006. Y punto. Nada más desde entonces. Año 2006, repetí atónito. ¿Junio? Él no dijo nada. Ese silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Ese año, me exigí tanto que enfermé. El médico me dijo que mi sistema inmunitario estaba demasiado débil y me sugirió que empezara a tomar vitaminas y suplementos de colágeno con regularidad para recuperar mi salud. Todavía recuerdo estar en el pasillo de productos saludables, mirando fijamente esos frascos de suplementos orgánicos durante un buen rato. Quería comprarlos, pero dudaba. Eran demasiado caros. Pero solo unos días después, me di cuenta de que de repente faltaban $5.000 en nuestra cuenta bancaria. Cuando le pregunté a George al respecto, me dijo que había habido algunos cambios en el trabajo y que necesitaba organizar cenas y comprar regalos para mantener su red y mantener su posición segura. Entonces, lo que realmente quieres decir es que gastaste ese dinero en Bianca, con el pretexto de hacer contactos? Oh, vamos, eso fue hace mucho tiempo. ¿Y qué te dio el derecho, George? Agarré la taza de la mesa y se la lancé. ¿Qué te dio el derecho de usar nuestro dinero a mis espaldas para gastarlo en otra mujer? ¿Qué demonios te pasa? George se puso de pie de un salto. Fue hace años. No lo sabías entonces y no te pasó nada. ¿Por qué demonios te enojas ahora? ¿Qué pasa? Marta salió del dormitorio, recién maquillada. Mi mamá se enteró de Bianca, murmuró Bill en voz baja. ¿Por qué se lo dijiste?, susurró Marta, visiblemente irritada, pero escuché cada palabra. ¿Así que tú también lo sabías? Me volví hacia ella en voz baja pero cortante. ¿Así que todos lo sabían, y yo solo era el tonto que no sabía nada? ¿Aún me ven como parte de esta familia? Simplemente no queríamos molestarte. Vamos, si hubiera sabido que reaccionarías así, no te habría dicho nada, murmuró Bill. No pensé que te seguiría importando tanto después de tanto tiempo. Oh, ¿me preocupo demasiado? ¿Ahora es culpa mía? Me enderecé, con la voz fría y clara. Entonces quizás sí me preocupo demasiado. Quizás soy mezquina. Pero ya no finjo. Espera, mamá, ¿no estarás pensando en divorciarte también? ¿Cómo, Diana? Soy. Bill me miró con incredulidad, como si me viera por primera vez en su vida. Marta, intentando mantener la paz, intervino con cautela. Esther, si te duele, háblalo con George. Pero, ¿de verdad necesitas llegar al divorcio? Me he pasado la vida entera aguantando la decepción, haciéndome la buena esposa, sacando adelante a esta familia. ¿Por qué no querría una vida propia ahora? Y George, allí de pie, furioso, completamente ciego a su propia culpa, nunca lo entendería. Para él, yo solo estaba siendo irrazonable. No queda nada de qué hablar, dije con calma, reprimiendo la última pizca de amargura que me subía por la garganta. George sabía cuánto me dolía su aventura. Lo sabía, y seguía en contacto con esa mujer a mis espaldas. Estoy harta de perder el tiempo en un matrimonio construido sobre mentiras. Juro que te has vuelto loco, espetó George. ¿De verdad crees que esto no te convertirá en el hazmerreír? ¿A tu edad? Te dije que lo sentía. Dijiste que me perdonabas. ¿Qué más quieres de mí? Me señaló con el dedo, como si yo fuera el culpable. Sigue sacando a la luz el pasado una y otra vez. ¿Cuándo termina? Oigan, dejen de gritar. Marta y Bill saltaron para separarnos, cada uno agarrándonos del brazo. Marta me jaló hacia el dormitorio, tratando de calmarme. Esther, has sido la persona más importante toda tu vida. Incluso cuando Bianca armó un escándalo, te mantuviste callada. Limpiaste todo el desastre de George. Y ahora, lo vuelves a sacar a relucir. ¿No fue todo ese esfuerzo en vano? Ella me frotó suavemente la espalda mientras hablaba. Bill y yo hablemos con George. Haz que se disculpe de nuevo. Quizás eso ayude, ¿no? O sea, no es que haya gastado mucho en ella últimamente. No te preocupes por esto. Ya no estoy enojada,
dije en voz baja. El fuego se había extinguido. Solo me quedaba una certeza profunda y firme. Y no necesito una disculpa. Marta pareció aliviada. ¿Ves? Eso está mejor. Solo quiero el divorcio, dije. A partir de ese día, George y yo comenzamos a vivir separados. Salió hecho una furia, gritando que de ahora en adelante viviríamos nuestras propias vidas. Así que le acompañé a la puerta y me aseguré de que no volviera. De hecho, teníamos 2 pisos libres que estaban alquilados, aunque ambos estaban un poco lejos de casa. Bill, preocupado por su padre, terminó alquilándole un piso cerca, en el mismo barrio. En los días siguientes, Bill intentó varias veces disuadirme. Incluso trajo a algunos amigos para que me ayudaran a convencerme, en su mayoría antiguos colegas o antiguos vecinos. Se quedaron firmes, mirándome desde afuera, sin comprender mi dolor ni los años de fatiga que había cargado. Solo podían ofrecerme las típicas trivialidades vacías. Esther, a nuestra edad, lo que más importa es la estabilidad. Si te divorcias ahora, ¿quién te cuidará si enfermas? ¿Y qué pasa con tus finanzas? La vida de soltera no es tan fácil como crees. ¿Estás segura de que estás hecha para esto? Entendía sus preocupaciones. No les guardaba rencor por decirlo. Pero ninguno de ellos comprendía realmente lo cansada que estaba, cansada de ser el pilar invisible de la familia, cansada de priorizar siempre a los demás, cansada de reprimir constantemente mis sentimientos solo para mantener la paz. Luego, apenas unos días después, entré en la sala y allí estaba de nuevo. George. ¿Qué haces aquí? Fruncí el ceño. Sus ojos se abrieron con desafío. Esta es mi casa. ¿Por qué no debería estar aquí? Casi me río. ¿No fuiste tú, George, quien dijo que cada uno tomaría su camino? ¿Tienes más de 50 y aún no puedes cumplir tu palabra? Pero claro, ¿cuándo había cumplido una promesa? El mismo hombre que una vez se arrodilló en el suelo, jurando que nunca volvería a ver a Bianca, ahora estaba frente a mí como si nada hubiera pasado. ¿En serio, Esther, sigues con esto? Espetó. ¿Qué es esto? ¿Una rebelión de la mediana edad? ¿Echar a tu marido como la generación más joven? ¿Qué? ¿Crees que esto te hace poderosa o algo así? No, dije con frialdad. Simplemente no me gusta que haya suciedad en mi casa. Su rostro se sonrojó y su voz se elevó varias octavas. Agarrándose el pecho, se obligó a calmarse. Volví por mi cuenta, ¿sabes? Te estoy dando la oportunidad de salvar las apariencias. No tientes a la suerte. No me dejas volver a vivir aquí ahora, no me supliques después. Te estoy dando dignidad. Ni siquiera me molesté en discutir. Me levanté lentamente y caminé hacia la mesa para servirme una taza de té. Bueno, mejor así, murmuró. De todas formas, las parejas mayores no deberían guardar rencor de la noche a la mañana. Oye. ¿Qué demonios? La taza estaba vacía ahora. Le arrojé el té frío directamente a la cara. George, ¿podrías, por una vez en tu vida, cumplir con lo que dices? Si tuviste el coraje de irte, ¿por qué volver ahora arrastrándote? Bien. Bien. Estaba furioso. Eres increíble. Adelante, sigue el ejemplo de Diana. Una anciana intentando empezar de cero como una adolescente, ya veremos cómo les va. Te juro que se van a arrepentir. ¿No me quieres cerca? No hay problema. Tengo un montón de sitios a donde ir. Y dicho esto, George cerró la puerta de golpe y salió. Me imaginé que George debía haber ido corriendo a quejarse con Bill, porque esa misma noche escuché a Bill y Marta hablando con Diana por teléfono en la sala de estar. Tía Diana, ¿qué le dijiste exactamente a mi mamá el otro día? Ahora dice que también quiere el divorcio. Vamos, Diana, entiendo que tú y mi madre son muy cercanas, pero tu divorcio es asunto tuyo. ¿De verdad tenías que involucrarla? ¿Es una moda contagiosa ahora? Ya sabes lo que dicen, es mejor arruinar 10 negocios que destruir un matrimonio.
tenían el teléfono en altavoz, y con la famosa voz resonante de Diana, podía escuchar cada palabra claramente incluso desde detrás de la puerta de mi dormitorio. Bill, eres un adulto, dijo Diana sin rodeos. Y los adultos deberían entender que las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Aunque seas su hijo, no puedes sentir de verdad el dolor que tu madre ha soportado, y eso significa que no puedes dictarle cómo debe vivir su vida. No creo que la decisión de Esther de divorciarse haya surgido solo por hablar conmigo. Estoy segura de que tiene sus razones desde hace mucho tiempo. Simplemente ha llegado a un punto en el que ya no puede soportarlo más. Tienes más de 30 años, estás casada y tienes un trabajo, ya no necesitas a tu madre pegada a ti. Y que yo sepa, la única razón por la que Esther no dejó a tu padre hace años fue por ti. ¿No crees que ya ha sufrido bastante? ¿Y qué tiene de terrible el divorcio? Estamos cumpliendo la ley, haciéndolo como es debido. ¿Qué tiene de malo? Después de 30 y tantos años con George, ¿cuántos años más se supone que debe seguir sacrificándose? ¿Estás diciendo que tu madre ni siquiera tiene derecho a dejar un matrimonio que la ha hecho miserable? Hubo una larga pausa antes de que Bill finalmente respondiera. Supongo que nunca lo había pensado así. Es que, me sigo preguntando, si mamá sigue adelante con esto, ¿qué le pasará a papá? Buena pregunta, espetó Diana. ¿Dónde estaba la preocupación de George por las consecuencias cuando la engañó? ¿O cuando mantuvo contacto con Bianca todos estos años? ¿Pensó alguna vez en cómo se sentiría Esther? De vuelta en mi habitación, no pude evitar reírme. Diana, que últimamente había estado enfrascada en un debate tras otro sobre su propio divorcio, claramente había perfeccionado sus habilidades de argumentación al máximo. El pobre Bill no tenía ninguna oportunidad. Efectivamente, después de unos minutos más, tanto él como Marta se quedaron en silencio. No estaba seguro de si estaban convencidos o simplemente se dieron por vencidos. Cuando salí, Bill estaba sentado en el sofá, luciendo completamente desanimado. Mamá, no lo entiendo, murmuró. Ya ni siquiera reconozco a la tía Diana. Es tan diferente. Solté una risa fría. ¿Recuerdas cuando tuviste esa fiebre alta en el instituto y casi acabas con neumonía? Yo estaba de viaje de negocios, y tu padre, bueno, probablemente estaba jugando con Bianca. Fue Diana quien te llevó al hospital en plena noche. Estuvo a tu lado todo el tiempo hasta que estuviste fuera de peligro. ¿Y ahora dices que no la reconoces? Quizás no sea Diana la que ha cambiado. Quizás seas tú. Quizás simplemente has crecido y has empezado a olvidar lo mucho que hicimos por ti. Quizás has empezado a pensar que nuestras voces ya no importan. No lo decía en serio, suspiró, bajando la cabeza. Solo, quiero que ambos estén bien. Llevan tanto tiempo juntos que no es fácil olvidarlo. Le di una palmadita suave en el hombro. Hijo mío, intenta verlo desde mi perspectiva. Sí, después de todas estas décadas, sigo tomando la decisión de alejarme, no es por ira ni por impulso, sino porque lo he pensado bien. He dedicado toda mi vida a hacer lo mejor para los demás. Había tantas cosas que quería hacer, pero nunca pude. Y ahora, solo quiero hacer una cosa. Quiero divorciarme de tu padre. No dije nada más después de eso. Pensé que debía darle tiempo para que lo procesara solo. Más tarde esa noche, me di cuenta de que Diana me había enviado un mensaje. ¿Qué pasa? Acabo de saber de tu hijo, ¿de verdad también te estás divorciando de George? Respondí, por fin me decidí. Tenías razón, ya no tiene sentido asfixiarme. Me envió un mensaje de voz con tono sincero y serio. Si de verdad estás seguro, claro que no intentaré disuadirte. Pero debo decirte que este camino no es fácil. Lo he aprendido de primera mano. En cuanto pides el divorcio, todos los que creen saber lo que te conviene salen de la nada. He estado discutiendo con gente sin parar, estoy ronca y furiosa la mitad del tiempo. Sonreí y escribí una respuesta, en parte un estímulo para ella y en parte un recordatorio para mí. Estaremos bien. Una vez que nos decidamos, ningún ruido desde la barrera podrá hacernos cambiar de opinión. Será una batalla larga,
sin duda. Pero si alguna vez necesitas refuerzos, solo dilo. Trato hecho, escribió. Unos días después, no esperaba que Diana realmente necesitara mi ayuda, con urgencia. Esa tarde, recibí un mensaje frenético de ella. Tomás y Timothy arrastraron a todos los familiares y amigos a mi casa. Es un caos. Vengan ya. Me subí a un taxi y corrí hacia allí. La puerta principal estaba abierta de par en par y la casa estaba llena de gente, ancianos, niños, vecinos, todos apiñados. Diana, solo estamos aquí para hacerte entrar en razón, dijo David, el hermano mayor de Tomás. A nuestra edad, amenazar con el divorcio es buscarse problemas. Ustedes dos han estado hablando tanto del divorcio que todo el vecindario lo está tomando como una comedia, continuó David. Los rumores se extienden y la cosa se está poniendo fea. Si fuera yo, me daría vergüenza. Su esposa, Laura, intervino justo a tiempo. Tiene razón, Diana. En esta etapa de la vida, la compañía es lo más importante. Fíjate en David y en mí, hemos tenido nuestras peleas y momentos difíciles, pero nunca consideré el divorcio. Otros se unieron rápidamente. Exactamente, Diana. Cualquier problema entre marido y mujer se puede resolver. ¿Por qué echarlo todo a perder ahora, justo cuando se supone que la vida debería ser más fácil? Puede que no te importe tu reputación, pero, ¿qué hay de Timothy? Últimamente ha estado muy estresado y no puede dormir bien. Por eso nos llamó, para que te ayudamos a entrar en razón. Diana, siempre has sido un ejemplo a seguir. Cuidaste muy bien de la madre de Tomás, has sido una esposa maravillosa. Todos los jóvenes te admirábamos. Siempre decían que Tomás se casó bien. Pero si se divorcian ahora, ¿quién sabe qué chismes correrán? Mira, lo que pase entre tú y Tomás no es asunto nuestro, pero te conocemos desde hace años. Simplemente no queremos verte cometer un error en el calor del momento. Diana, tranquila y serena, tomó un sorbo de té lentamente mientras todos hablaban al unísono. Cuando finalmente se calmaron, se aclaró la garganta. ¿Ya terminaron?, preguntó con voz tranquila y firme. Bien. Ahora me toca a mí. Primero, el momento en que decido divorciarme es totalmente mío. Si crees que a nuestra edad no se le debería permitir divorciarse, siéntete libre de cambiar la ley y prohibir el divorcio después de los 50. En segundo lugar, Timothy tiene casi 30 años. Yo lo crié, tiene una carrera, está casado. He cumplido con mi deber como madre. Lo que suceda en su vida de ahora en adelante depende de él. Mi divorcio no lo arruinará. Tercero, ¿y qué si fui una buena esposa? ¿Me vendieron a esta familia? Que haya sido buena contigo no significa que esté obligada a ser tu sirvienta hasta que me muera. David frunció el ceño e intentó hablar de nuevo. Vamos, Diana, me has malinterpretado. Solo intentamos ayudar. Ah, ya que somos sinceras, yo también tengo cosas útiles que decir, dijo, volviéndose hacia Laura con una sonrisa aguileña. ¿Recuerdas cuando David andaba a escondidas con esa compañera de trabajo? La invitaba a salir e incluso le regaló un bolso de lujo. Mientras tanto, tú seguías arrastrando tu bolsa reutilizable de la compra al trabajo. Laura palideció. Volteó la cabeza. Eso fue hace mucho tiempo. Lo perdoné. A diferencia de ti, no le veo sentido a sacar a la luz viejos trapos sucios. Exactamente. Intervino Tomás, completamente ajeno a todo. ¿Por qué mencionar todas estas tonterías antiguas? ¿En serio? Diana arqueó una ceja. ¿Sabías que David lleva años robando dinero para malgastarlo en quién sabe qué? Discotecas, copas, lo que sea. Lo lleva haciendo a tus espaldas más de una década. Laura se giró bruscamente hacia David. ¿Es cierto? ¿Qué? Espera, ¿por qué de repente estamos hablando de mí? Balbuceó David. Te lo explicaré cuando lleguemos a casa. No, me lo explicarás aquí mismo, delante de todos. Espetó Laura. Toda tu maldita familia está aquí. ¿De qué tienes miedo? Diana,
Por favor, esto se está saliendo de control. Susie, la nuera de David, dio un paso adelante para intentar calmar los ánimos. Pero Diana no había terminado. Susie, quizá no lo sabías, pero, ¿la historia de John sobre que fuiste su primer amor? Mentira total. Salió con otra durante 8 años. La llevó a cenar a casa más de una vez. Laura solía decir, más de una vez, que deseaba que te dejara y volviera con esa chica. La mano de Susie se congeló en el aire. Sabía que algo andaba mal. Gritó. Se giró y le dio una bofetada a John. ¿Tu último viaje a San Francisco fue realmente por trabajo? ¿O la estabas viendo? No fue así, lo juro. Déjame explicarte. Y yo no soy lo suficientemente bueno, ¿eh? Por favor. Podría ser mucho mejor que tú. No eres más que un hombre hecho y derecho que todavía se aferra a su mamá. Si alguien pide el divorcio, seré yo. ¿A quién llamas niño de mamá?, explotó Laura. Y así, la sala se sumió en el caos. La gente gritaba, señalaba con el dedo, las discusiones se desbordaban, secretos, rencores y resentimientos largamente enterrados brotaron como si se hubieran abierto las compuertas. Tomás y Timothy intentaron hacerse los pacificadores, pero terminaron recibiendo gritos en medio del fuego cruzado. Toda la escena fue un caos absoluto. Finalmente, los gritos agotaron a todos y la situación empezó a calmarse. David, con aspecto desaliñado, se tambaleó hacia la puerta y gritó por encima del hombro, «Nunca debí haberme involucrado en tu lío». Luego se volvió una última vez y añadió con amargura, «Pero para que quede claro, mamá lleva 1 año viviendo en mi casa. Te toca a ti cuidarla, con o sin divorcio». La suegra de Diana estaba prácticamente postrada en cama, y hacía tiempo que habían acordado rotar los cuidados, 1 hijo por año, sin residencias de ancianos. «Habla con tu hermano», dijo Diana con frialdad. «Ya no soy niñera. Ya no formo parte de esta familia, no tengo ninguna obligación». David se volvió hacia Tomás, furioso, y lo sacó de la casa para decidir cuándo se haría cargo de las tareas de cuidado. La casa finalmente quedó en silencio. En comparación con el caos que todos los demás habían dejado atrás, Diana estaba sentada con las piernas cruzadas como una reina viendo un espectáculo, bebiendo su té con una mirada que decía, «Si haces que las cosas sean feas, lo quemaré todo contigo». Me acerqué riendo. Me llamaste aquí con tanta prisa, y ni siquiera tuve la oportunidad de participar. Ella se rió entre dientes. No te llamé para que me ayudaras a discutir. Te llamé para que vieras a tu fabulosa amiga Diana en acción. Le hice un gesto de aprobación con el pulgar. Tienes una lengua afilada y nervios de acero. Soltó un bufido. He pasado años siendo la callada y desinteresada. ¿De verdad creían que con unos cuantos discursos santurrones me harían cambiar de opinión? La gente así nunca entiende de verdad a menos que haya vivido tu dolor. Solo ven a una mujer, demasiado vieja para armar jaleo. ¿Y la familia de David? Simplemente no quieren perder a su cuidadora gratuita. Hablan de honor y decencia, pero lo único que les importa es quién se encarga de los demás. Ya no quiero razonar con la gente que no quiere entender. A veces, sacar sus trapos sucios es la única manera de que entiendan por qué me voy. Dio otro sorbo de té. Aunque normalmente soy muy razonable y amable. Solo saco los fuegos artificiales cuando es absolutamente necesario. Me eché a reír. Hacía mucho que no sentía esta luz. ¿Cómo van las cosas por tu lado?, preguntó, entregándome un puñado de nueces. No muy bien. Bill y Marta se habían turnado para intentar disuadirme estos últimos días. George, al darse cuenta de que ya no fanfarroneaba, había suavizado su postura. El otro día, volvió a casa y dijo, «Toda esta pelea es inútil. Demos un paso atrás, admitamos nuestras faltas y sigamos adelante». Lo eché con un trapeador y llamé a un cerrajero esa misma tarde para cambiar las cerraduras. «Te arrepentirás de esto algún día», gritó desde la puerta. Una mujer amargada y de mal carácter, ¿quién te querría? Podría ir a echarle una buena reprimenda, ofreció Diana con los ojos brillantes. Hoy, estoy que ardo. Honestamente,
después de su actuación de 10 contra 1 anterior, era difícil creer que ella era la misma mujer que había llorado en mi hombro apenas unas semanas atrás. No hace falta, negué con la cabeza. Este es mi desastre. He vivido media vida para los demás, y ahora por fin la vivo para mí. Eso no es negociable. Exacto. Se estiró con un gruñido. Sentada tanto tiempo me dio dolor de espalda. Vamos, dijo, tomándome la mano. Vamos a la clase de baile. Del brazo caminamos hasta el estudio de baile. La clase de hoy era de pareja, y el instructor nos asignó a ambas parejas. Pero apenas llevábamos unos minutos bailando cuando Diana me apartó de repente. ¿Qué pasa? Susurré. ¿Ese viejo intentó algo raro? Eso Chach, dijo, señalando la ventana que daba al parque. Mira allá, junto al jardincito. ¿No es George, con Bianca? Me giré en la dirección que ella señaló. Vaya, vaya. Hablando del diablo. Aunque Bianca se convirtiera en cenizas, la reconocería. Allí estaban, sentados juntos en un banco. Bianca llevaba un vestido azul pálido, el pelo recogido, inclinada y hablando suavemente con George. Diana, rebosante de fuego, me agarró la mano. A tu llamada, Esther. Juro que los destrozaré a ambos aquí mismo. Sonreí fríamente. Vamos. Marchamos directamente hacia el jardín y nos paramos frente a ellos, con los brazos cruzados y expresiones afiladas como cuchillos. George. Diana prácticamente gritó su nombre, tan fuerte que todos en el parque se giraron a mirarlo. ¡Guau! ¿Ya sacaste a pasear a tu antigua amante, y ni siquiera te divorciaste? Ambos se quedaron paralizados. La mano de Bianca seguía sobre el cuello de George, momentos antes, lo había estado ajustando con ternura. ¿Estás teniendo una aventura abiertamente ahora?, añadí con voz cortante y mordaz. Ahora todos los ojos a nuestro alrededor estaban puestos en nosotros. Y George, el cobarde, palideció. Su primer instinto no fue explicarle nada, sino soltarle la mano a Bianca y salir corriendo como un niño culpable. ¡Ay, no tan rápido! Di un paso adelante, bloqueándole el paso y agarrándolo del brazo. ¿Qué pasa? ¿No puedes afrontar lo que has hecho? ¿Acaso eres un hombre? La cara de Bianca se puso roja como un tomate. Intentó esquivar las miradas y murmuró, solo somos amigos, solo hablamos. ¿Hablando?, dije con desdén. Qué conversación tan guay, con lo de arreglarle el cuello y todo eso. Me pareció que estaban a punto de besarse, intervino Diana en voz alta, atrayendo aún más la atención. George, al darse cuenta de que no había escapatoria, agachó la cabeza, intentando protegerse el rostro como un criminal pillado con las manos en la masa. Pero cuanto más agachaba la cabeza, más fuertes se oían los susurros a nuestro alrededor. Diana parecía emocionada con el espectáculo, suspirando teatralmente. Bueno, quizá no puedas culparlo por eso. Hay gente que simplemente no puede resistirse a revivir viejos amores. Mientras hablaba, apretó con más fuerza el brazo de George, manteniéndolo en su lugar para lograr la máxima exposición. Yo no soy la otra mujer. Exclamó finalmente Bianca, alzando la voz. Pero su negación solo le valió miradas más críticas. Dios mío, esta visita al parque se ha vuelto muy interesante. ¿Telenovela en vivo, esposa versus amante? Es una vergüenza reunirse así, tan abiertamente. George, fiel a su estilo, no dijo nada. Simplemente se cubrió la cara e intentó esconderse. La multitud se hizo más espesa y finalmente un administrador del parque tuvo que intervenir, escoltándonos a los 4 a la oficina administrativa para calmar la situación. Al poco tiempo, Bill y Marta entraron corriendo. Una mirada a la multitud y al desaliñado George desplomado en el suelo fue suficiente para que Bill frunciera el ceño con incredulidad. «Mamá, ¿qué carajo pasa?», preguntó frotándose la sien, visiblemente exasperado. «¿Qué crees que pasó?». Diana se encogió de hombros, su rostro era la viva imagen de la inocencia. «Tu papá estaba teniendo un encuentro casual con Bianca, no tan casual. Prácticamente sentados uno en el regazo del otro.
Tu mamá y yo pasamos por allí justo, pura casualidad. Papá, suspiró Bill, visiblemente molesto. ¿Podrías dejar de causar problemas de una vez? George se volvió hacia él de inmediato, como un hombre que se ahoga y se aferra a un salvavidas. Bill, tu madre está siendo completamente irrazonable. Acababa de encontrarme con una amiga. Apareció de la nada, armó un escándalo y me humilló delante de todos. Ay, por favor, dije con sarcasmo. Ahórrate el papel de víctima, George. No engañas a nadie. No culpes a tu papá, intervino Bianca, con voz suave y dulce, intentando hacérsela mártir. Últimamente ha estado de muy mal humor. Solo estaba hablando con él, intentando animarlo. No hacíamos nada malo, por eso nos vimos abiertamente. Pero tu mamá irrumpió, lanzando acusaciones. ¿Por qué no le muestras un poco de compasión a tu padre en lugar de regañarlo? Ya basta, señora, espetó Bill, volviéndose hacia ella. Nuestra familia ya es un desastre. No nos ayudas. Haznos un favor, aléjate de mi papá, ¿de acuerdo? Y Diana, añadió suspirando, ¿de verdad no pudiste evitar que mi madre empeorara las cosas? Lo intenté, dijo Diana dramáticamente, abanicándose con un volante. Hice todo lo posible por mantener la calma. No tienes idea de lo estresante que fue. Estoy sudando como un loco. ¿No pueden resolver sus problemas en casa?, murmuró Marta, intentando mantener la voz baja. Montar una escena pública así, queda fatal. Oh, qué mal se ve. Arqueé una ceja. ¿Se veía bien cuando George andaba a escondidas con Bianca todos estos años? Eso no pareció molestar a nadie. Bueno, tranquilicémonos, dijo uno de los guardias de seguridad del parque, visiblemente harto. Este es un espacio público. Por favor, no causen más disturbios, ¿de acuerdo? Bill intentó calmar las cosas rápidamente. Sí, nos vamos. Vámonos, no hace falta darles más espectáculo. Bianca se puso de pie de un salto, claramente ansiosa por escapar, pero Diana fue más rápida. Extendió la mano y le dio un ligero toque en el hombro. ¿Te vas tan pronto, Bianca? ¿Pero no dijiste que todo estaba al descubierto? ¿Por qué estás tan nerviosa ahora? El rostro de Bianca se puso un poco más pálido y George parecía querer hundirse en el suelo. Finalmente, bajo el peso de todas las miradas fijas, abandonamos el parque. Cuando nos acercábamos al estacionamiento, George no pudo contenerse más. Esther, espetó con la voz llena de irritación, ¿cuánto tiempo piensas prolongar esto? ¿Alargar esto? Reí fríamente. Por favor, apenas estamos empezando. Pero si tanto anhelas la paz, hay una solución fácil, aceptar el divorcio. Una vez firmados los papeles, eres libre de tomar un café con quien quieras, salir con quien quieras. A nadie le importará. Bianca murmuró en voz baja, George, deberías haberla dejado hace mucho tiempo. Me crucé de brazos y los miré fijamente. Genial. Entonces date prisa y termina este divorcio. Cuanto antes lo solucionemos, antes podré desearles una vida llena de felicidad. Bill se quedó a un lado, frotándose la frente, derrotado. Como quieras. Haz lo que quieras. George permaneció en silencio y Bianca mantuvo su mirada en el suelo, sin atreverse a sostener mi mirada de nuevo. No tuve que gritar, dar puñetazos ni perder el control, pero no se equivoquen, este asalto era mío. Conseguí todo lo que necesitaba. Y, caray, qué bien se sintió. Bill y Marta vinieron a casa conmigo después de todo en el parque. En el momento en que entramos, Bill se desplomó en una silla con un profundo suspiro. Uf, gruñó. Ya lo entiendo. Esta vez sí que no vas a volver atrás. A diferencia de su postura derrotada, me sentí lleno de energía, como si hubiera ganado una batalla. Al menos finalmente lo entiendes, dije sintiéndome extrañamente orgulloso. Muy bien, exhaló profundamente. Bien, divórciate. No te lo impediré más. Pero quiero que me prometas una cosa. ¿Qué es? Tienes que prometerme,
que no encontrarás a otro hombre. No pude evitar reírme a carcajadas. ¿Qué es esto? Nunca intenté controlar tus amores de la prepa, pero ahora que soy mayor, ¿puedes decirme si puedo tener citas? Solo te cuido, argumentó. Ya has oído las historias, gente que se lanza a nuevas relaciones sin conocerse bien, solo para acabar en otra jaula. Si por fin sales de un mal matrimonio, no quiero que caigas en otra trampa. ¿Y qué? ¿Crees que volveré a llorar y pedirte el divorcio? Simplemente no quieres lidiar con más dramas familiares. Solo no quiero que te lastimes o que te tomen por tonto, eso es todo. Su voz denotaba preocupación, pero aún así me irritó. Bill, ¿en qué clase de estafa crees que voy a caer? Quizás deberías preocuparte más por tu padre. Bianca no es ninguna corderita inocente, ojalá no lo desangre. No me refería a eso. Solo digo, bueno, como mujer, es más probable que se aprovechen de ti. Escúchame, Bill, lo interrumpí bruscamente. No te atrevas a tratarme como una carga solo por estar divorciada. Si quiero salir con un hombre, es asunto mío, no tuyo. No puedes controlar mi vida. No intento controlarte. Se frotó el pelo con frustración. Está bien. Si de verdad tienes que salir con alguien, simplemente, no te vuelvas a casar legalmente. Es todo lo que pido. ¿Y por qué carajo no? Porque, dijo, empezando a justificarse, tú y papá se pasaron la vida construyendo estas 3 propiedades. La gente es despiadada, hay toda una industria dedicada a estafar a personas mayores divorciadas. No tienen ni idea de lo peligroso que es el mundo de las citas para personas mayores. Ah, ¿y tú? Arqueé una ceja. ¿Has estado saliendo con gente mayor? Mamá. Gruñó. No lo entiendes. Estos hombres, dulces y manipuladores, no son realmente sinceros. Claro. Nadie es sincero, excepto ustedes dos, ¿eh? Seamos sinceros, lo que realmente temes es que comparta la propiedad con alguien nuevo. Ante eso, Bill se quedó paralizado. Miró a Marta, quien también guardaba silencio. Ninguno de los dos dijo una palabra más. Las propiedades siempre complican las cosas, suspiró Diana al día siguiente mientras nos relajábamos en un salón de masajes. Ella mordisqueaba un pequeño trozo de pastel, completamente a gusto. Te pasas la vida pensando que el amor te recompensará, pero mira a tu alrededor, a nadie le importa si fuiste feliz en ese matrimonio. Lo único que les importa es lo que podrían perder si te vas. ¿Los hermanos? Les preocupa que no haya nadie que cuide de sus padres ancianos. ¿Tu esposo? Está perdiendo a su ama de llaves gratuita. ¿Y tu hijo? Le aterra que tu dinero acabe en manos de alguien más. He estado pensando mucho en eso últimamente, admití, suspirando. Diana, dime, ¿qué crees que es lo más preciado que nos queda? No respondió de inmediato. Luego dijo en voz baja, tiempo. Ya hemos desperdiciado la mitad de nuestras vidas. Cada día ahora es más valioso que nunca. ¿Seguir atrapado en un matrimonio tóxico por unos dólares extra? No vale la pena. Asentí. Exactamente. Ya no quiero malgastar mi vida en pequeñas disputas de propiedad. Quiero terminar este divorcio y empezar una nueva etapa. Entonces, ¿cuál es tu plan?, preguntó, inclinándose más cerca. Toma lo que me corresponde, deshazte de lo que pueda y convierte a los enemigos en aliados. Trae refuerzos. Maldita sea, rió ella. Escúchame. Has subido mucho de nivel estas últimas semanas. Claro que sí, sonreí. Dicen que los 50 y los 60 son la edad perfecta para reinventarse. Al día siguiente, me senté con Bill y Marta para presentarles mi idea. Marta abrió los ojos de par en par, incrédula. ¿Nos están transfiriendo las propiedades?, preguntó. Asentí. Uno de los 3 ya está a tu nombre. Quiero que los otros 2 sean notariados y te los entreguemos antes del divorcio. Quédate con los documentos. En cuanto a nuestros ahorros e inversiones,
Nos dividiremos el 80% entre George y yo, y el 20% restante a ustedes dos. Tenía mi pensión, seguro médico, ingresos por alquiler, la verdad es que no necesitaba mucho. Sinceramente, el dinero acabaría yendo a parar a ellos de todas formas. Mejor dárselo ahora y ganarme la confianza de los demás. Necesitaba aliados, no otro campo de batalla. Esto podría funcionar, coincidió Bill al instante. Será mejor cerrar el asunto antes de que papá se vuelva loco y se lo dé todo a Bianca. Y así, ya no tuve que negociar con George, Bill y Marta se convirtieron naturalmente en mis representantes. Lo que más me sorprendió fue la rapidez con la que George aceptó. Resulta que de verdad quería casarse con Bianca. Después de tantos años de escabullirse, quizás sentía algo por ella. Lo habían frenado solo porque Bill lo desaprobaba. Pero ahora que Bill finalmente se había hecho a un lado, George ni siquiera dudó en aceptar la división de la propiedad. Todo marchaba bien para Diana. Últimamente se había vuelto tan feroz y aguda, como una llama abrasadora, intocable e imposible de discutir. Al final, incluso las personas más entrometidas desistieron de intentar disuadirla del divorcio. Un mes después, Diana y yo recogimos nuestros certificados de divorcio, el mismo día. Salimos del juzgado del Brazo, con esos documentos impecables en la mano como insignias de liberación. Detrás de nosotros, George y Thomas se burlaron ruidosamente. Bueno, George, murmuró Thomas con desdén, parece que por fin somos libres. Se acabaron las esposas que nos acosan, solo libertad y paz de ahora en adelante. Claro que sí, respondió George, con sarcasmo en cada palabra. La vida va a ser muy fácil. Diana giró la cabeza y les lanzó una mirada de puro desprecio, sin molestarse en responder. Simplemente me apretó el brazo con más fuerza y subimos al coche, dejando atrás a esos dos hombres que no merecían ni un segundo más de nuestra atención. Después del divorcio, Diana y yo alquilamos una villa juntos. Plantamos flores en el jardín delantero y verduras en el trasero. Cuando no estábamos pintando óleos o tomando café al sol, estábamos viajando, cruceros, pueblos pequeños, parques nacionales, lo que fuera. Ninguno de los dos volvió a tocar las tareas del hogar. Contratábamos personal de limpieza, asistentes, a quien necesitáramos. Cocinábamos solo cuando nos apetecía. Cuando no, pedíamos comida para llevar, nos servíamos vino y veíamos películas bajo mantas mullidas. La vida era, en una palabra, encantadora. Una noche, envueltos en mantas acogedoras y con copas de vino tinto en la mano, nos acurrucamos en el sofá viendo Vacaciones en Roma. Cuando la delicada figura de Audrey Hepburn apareció en pantalla, Diana se quedó en silencio de repente. Me giré y vi sus ojos brillar. ¿Qué pasa?, pregunté suavemente. Se secó los ojos con un pañuelo. Me di cuenta, dijo. A la gente le encanta decir que las mujeres como nosotras, las mujeres de nuestra edad, estamos amargadas. Enojadas. Simplemente viejas y rencorosas. Hizo una pausa, con la voz un poco quebrada. Pero lo que no entienden es que, nadie nace amargado. La vida te empuja a ello. Todas fuimos niñas brillantes alguna vez. Todas y cada una de nosotras. Sus palabras tocaron algo profundo en mí, por un momento, mis propios ojos ardieron. La abracé. Seguimos siendo esas chicas, susurré. Ella rió entre lágrimas. Sí, claro. Solo con unas arrugas más. Ambos nos echamos a reír a carcajadas, chocando nuestras copas de vino y con los hombros temblando como adolescentes en una pijamada. Y por ese momento, solo ese momento, realmente volvimos a ser esas chicas. Mamá, papá está en el hospital. Pocos meses después, Bill apareció inesperadamente, con tono vacilante. Estaba en el jardín con Diana, bebiendo vino, disfrutando del sol del atardecer. Dejé mi copa y arqueé una ceja. Y Bill dejó escapar un largo suspiro. Está muy mal. No para de llamarte. ¿Quieres ir a verlo? No tenía muchas ganas de ir a visitarlo, pero Diana aplaudió emocionada. ¡Ay! Tomás también está en el hospital. Vamos. Parece que será divertido.
Y así nos fuimos. Diana se dirigió a la unidad de quemados mientras yo entré a la sala de ortopedia. George estaba muy mal, tenía la pierna enyesada y el brazo en cabestrillo. En cuanto me vio, sus ojos se enrojecieron, llenándose de algo que casi parecía alivio. Esther, gruñó débilmente, extendiendo una mano temblorosa. Me duele. ¿Te acuerdas de tu estofado de carne? Tengo antojo. Di un paso atrás, sonriendo fríamente. Ay, George, dije con una voz cargada de fingida compasión. ¿Sabes? Últimamente he estado leyendo muchos libros, sobre todo de autores jóvenes. Y hay una frase que se me quedó grabada: el karma siempre te encuentra. Parpadeó, confundido. Me incliné un poco. Así que será mejor que te portes bien, George. O el karma podría encontrarte antes de lo que crees. Me giré y salí de la habitación. Al darme cuenta de que había dejado mi teléfono dentro, regresé, solo para tropezar con una acalorada discusión en la habitación del hospital. Me quedé con él todos estos años, en las buenas y en las malas. No me quería de joven, pero ahora que por fin lo tengo, ¿quieren dejarme fuera? La voz de Bianca era estridente, al borde de la histeria. Bianca, señora, respondió Marta con una paciencia mesurada, esa casa nos fue cedida antes de que se casaran. No hay manera de que su nombre aparezca. Arqueé una ceja. Así que George sí les dejó todo a los niños. ¿Y Bianca? Se quedó sin nada. ¿Y entonces qué le queda? La voz de Bianca temblaba de pánico. ¿Y su pensión? Prometió cuidarme. Ah, ¿su pensión? Bill soltó una risita seca. Papá nos cedió esa cuenta hace años. La reservamos para el fondo de educación de nuestros nietos. Sonrió, cortés, pero con un gesto. Pero no te preocupes. Dijiste que te importaba él, no su dinero. La casa se acabó, los ahorros se acabaron, pero aún lo tienes. Apoyamos plenamente su relación. Deben apreciarse mutuamente. Bianca se quedó atónita y en silencio, su rostro estaba pálido. Negué con la cabeza divertido y me di la vuelta para irme, justo cuando Diana regresaba de la unidad de quemados. ¿Cómo está Tomás?, pregunté. Ay, ni me hables. Puso los ojos en blanco dramáticamente. Ya nadie lo cuida, así que tuvo que cocinar solo. Prendió fuego a la maldita cocina. Se quemó bastante, todo su costado se ve fatal. De regreso a casa, la vida volvió a nuestra feliz rutina, hasta que Marta pasó por aquí unos días después con algunos chismes jugosos. Al parecer, George había planeado meticulosamente sus decisiones financieras antes del divorcio. Primero, transfirió las propiedades a sus hijos para formalizar la separación. Luego, con la esperanza de casarse con Bianca, cedió oficialmente la casa a Bill y entregó su pensión al fideicomiso familiar. Debió haberla amado mucho, bromeó Diana. Para nada, dije con una risita. George no es tonto. Nunca planeó darle ni un centavo. Solo quería una enfermera gratis. Bianca está en una mala situación, añadí después de una pausa. Bianca se quedó sin nada, sin bienes, sin seguridad, solo un George anciano que ahora necesitaba cuidados a tiempo completo. Mientras tanto, Bill y Marta contrataron a una empleada doméstica, lo que les dio tiempo libre. Marta solía pasar a menudo solo para contar más historias sobre George y Bianca. Se pelean constantemente, dijo, negando con la cabeza. Papá tiene estos arrebatos, y Bianca le responde a gritos. Se pone tan nervioso que acaba teniendo episodios. Hemos tenido que llamar a una ambulancia varias veces. Al principio, pensamos que sería conveniente que estuvieran juntos. Era enfermera, ¿verdad? Tenía sentido que cuidara de papá. Nos ahorraba problemas. Pero ella quería más, continuó Marta con una sonrisa burlona. Pensó que podría comprarse una casa. Pero no tiene hijos, ¿para qué iba a comprar una casa? Menos mal que lo planeamos con antelación. Ahora, rió. Están atrapados. No lo soporta, pero no puede irse.
Y en serio. Solo estamos disfrutando del espectáculo. Marta miró su reloj. Bueno, tengo que ir a buscar a los niños. Hablamos la semana que viene, ¿vale?